El anime comienza justo cuando el fuego terminaba de consumir lo último que quedaba de la aldea Otsuka. Nuestro protagonista, Shino Inuzuka, daba su último aliento junto a sus amigos Sosuke y Hamagi, cuando de repente un hombre misterioso le ofreció una oportunidad para sobrevivir. Tiempo después, Shino intentaba disfrutar de un baño relajante. Vivía en armonía con un pez gigantesco que resultaba ser el dios del río y tenía como mascota a un cuervo llamado Murasame, conocido por recoger objetos extraños. Ese día en particular, Murasame había traído una especie de pelota con un ojo que se asemejaba a un marimo. Mientras tanto, el abuelo sapo relataba que se estaban percibiendo fenómenos extraños en el pueblo. Los espíritus estaban inquietos, sintiendo la llegada de algo oscuro. Al regresar a su hogar, Hamagi preparó una comida que resultó ser un desastre culinario y casi terminó con el estómago de Shino de lo mal que sabía. Por otro lado, Sosuke visitó a Kenta justo en el momento en que su padre lo reprendía violentamente por dedicar tiempo a los juegos en lugar de asistir a la escuela. No contento con eso, el padre incluso quemó sus libros escolares, argumentando que Kenta debía comenzar a trabajar a pesar de tener solo 12 años. Sosuke intentaba alentarlo a continuar estudiando en la iglesia, pero el inconveniente era que no podía ofrecerle clases diarias, ya que tenía que atender a numerosos enfermos. Durante su charla, Kenta confesó que solía jugar en el bosque detrás de la iglesia y que una vez vio a Shino allí, a pesar de que este supuestamente estaba demasiado enfermo como para salir de casa. Sosuke le advirtió seriamente que evitara ese bosque, ya que estaba habitado por espíritus de otro mundo y era un lugar peligroso. Al caminar juntos por el pueblo, los aldeanos murmuraban cosas desagradables sobre Sosuke y sus amigos. La desconfianza hacia ellos se debía a que eran los únicos sobrevivientes de la tragedia de la aldea Otsuka, y muchos creían que traerían desgracias si permanecían allí por más tiempo. Sin embargo, Kenta no le daba importancia al riesgo de ser excluido por su amistad con ellos. Los rumores decían que la aldea Otsuka había sido arrasada con fuego para evitar que una enfermedad se propagara a otras regiones. Pero habían pasado 5 años desde entonces, y era improbable que Sosuke o sus amigos aún fueran portadores del contagio. Aún así, los prejuicios persistían. Antes de separarse, Sosuke le reiteró a Kenta que no debía entrar al bosque y le entregó un amuleto para su protección. Más tarde, al llegar a la iglesia, Sosuke confrontó a Shino sobre los rumores de sus visitas al bosque. Shino negó haber ido solo y mencionó que Murasame lo había acompañado. A pesar de ello, Sosuke enfatizó nuevamente el peligro del lugar. Explicó que allí residía una oscuridad inquietante y que cualquier persona atraída por esas tinieblas podría enfrentarse a consecuencias nefastas. Aunque Kenta era un chico común, quizá comenzó a verse afectado por pasar tanto tiempo con ellos. En cierto momento, mientras corría por el bosque, vio a un espíritu. Este tenía el rostro idéntico al de Shino, pero vestía como una mujer y lo llamó para que se acercara. Gracias al amuleto de protección que llevaba, Kenta dejó de ver al espíritu y huyó despavorido, imaginando que se trataba de un fantasma. Esa misma noche, llegó una citación para Shino desde la capital, aunque nadie en el grupo sabía el motivo. Sospecharon que la central del imperio estaba buscando a Murasame y que tal vez ya habían descubierto que el cuervo estaba con Shino. La cercanía espiritual de Shino hizo que algo peculiar ocurriera. El marimo, aquel ser extraño, creció de repente y apareció en la iglesia buscándolo. Al día siguiente, el marimo permaneció en la casa encogiéndose poco a poco, pero no tardaron en llegar unos ciervos zorros enviados por la iglesia central. Estos venían con la misión de localizar a Shino y a Sosuke. Rápidamente, los zorros notaron algo fuera de lo común en Shino. 2 almas coexistían dentro de su cuerpo. Para demostrar su poder, Shino alzó su brazo derecho, del cual comenzaron a surgir un ojo y un par de alas. En pocos segundos, el cuerpo de Murasame emergió completamente y atacó a los zorros. Tras derrotarlos, se dieron cuenta de que esas criaturas eran invocaciones de la poderosa familia Ozaki, lo cual indicaba que podrían estar metidos en verdaderos problemas. Esa misma mañana, Kenta llegó corriendo para avisarles que el pueblo estaba sumido en el caos. 3 jóvenes no habían regresado a sus hogares y los aldeanos empezaron a culpar a la iglesia por las desgracias sucedidas. Kenta también mencionó haber visto a esos chicos deambulando por el bosque y añadió que el día anterior se había encontrado con el espíritu de una chica idéntica a Shino que llevaba puesto un kimono. Shino le advirtió a Kenta que no debía regresar jamás al bosque ni a la iglesia, y tampoco debía seguir involucrándose con ellos. Aunque estas palabras parecieran extrañas, Sosuke aclaró que la cercanía con ellos estaba comenzando a afectar a Kenta de formas peligrosas.
Molesto por estas advertencias, Kenta tiró su amuleto de protección al suelo y se marchó enfadado. Tras percatarse de lo ocurrido, Shino salió inmediatamente en su búsqueda, seguido más tarde por Sosuke. Cuando lo localizó, Kenta estaba atrapado en una tela de araña creada por el espíritu que había adoptado la apariencia de Shino, pero que en realidad resultó ser una gigantesca araña monstruosa. El muchacho perdió el conocimiento del susto y, al ser atacados por la bestia, apareció Sosuke convertido en un perro para salvarlos. En medio del conflicto, Shino invocó nuevamente a Murasame, pero esta vez materializó una espada desde su brazo derecho. Con ella dio un golpe decisivo que derrotó a la araña. A pesar de la victoria, Sosuke le dejó claro que sería reprendido por haber intentado rescatar a Kenta sin esperar ayuda alguna. En medio de la distracción causada por esa pelea, nadie se dio cuenta cuando Hamaji desapareció, hipnotizada por los zorros de Ozaki. Esta familia era peligrosa debido a su habilidad para poseer demonios, razón por la cual la iglesia solía tomar como rehenes a los niños nacidos en familias como los Ozaki para aprovechar sus poderes. Ahora también querían reclamar los espíritus presentes en los cuerpos de Shino y Sosuke. Con pocas opciones restantes, decidieron acudir a la citación en la ciudad central, llevando consigo al pequeño Marimo como compañero. Nadie imaginaría que Hamaji causaba tantos dolores de cabeza a los sirvientes zorro de la mansión, un lugar habitado por los jóvenes de las familias que tenían demonios bajo su control. Hamaji era extremadamente exigente con todo lo que necesitaba, dejando claro que, después de haber sido secuestrada, lo mínimo que merecía era un buen trato. Kaname encontró curiosa su actitud arrogante, una faceta que contrastaba completamente con los rumores sobre la sobreviviente de la aldea Otsuka, quien, decían, era de una belleza extraordinaria. En realidad, esos rumores se referían a Shino, pues en aquella aldea era costumbre vestir a los niños varones como niñas hasta alcanzar cierta edad, y con un kimono, Shino parecía una delicada muñeca de porcelana. Aunque Hamaji había sido adoptada, nunca sintió envidia de los demás. Sus amigos siempre la protegieron con esmero, a diferencia del zorro maleducado que ahora tenía frente a ella. Por otro lado, cuando Shino y Sosuke llegaron a la capital, un destacamento de la iglesia central los interceptó en la estación para escoltarlos directamente ante sus superiores, sin siquiera dejarles tiempo para guardar su equipaje en un hotel. Sin embargo, una figura importante apareció de repente afirmando que sería él quien se encargaría de los muchachos. Era Satomi, miembro de una de las familias poderosas. A diferencia de los enviados de la iglesia, permitió que primero se instalaran en un hotel y además les tranquilizó asegurándoles que no debían preocuparse por Hamaji. Él mismo los llevaría a reunirse con ella al día siguiente. Sosuke no pudo evitar notar que Shino parecía conocer a Satomi, pero cuando intentó interrogarlo al respecto, Shino se limitó a escabullirse con el pretexto de salir a pasear. En su caminata, escuchó rumores sobre un demonio apostado en la entrada de un templo. Aunque no atacaba a las personas, se decía que se alimentaba devorando espíritus. Murasame explicó que los demonios nacen del corazón y los pensamientos de las personas, aunque Shino no comprendió del todo lo que eso significaba. Sin perder más tiempo, envió al cuervo para que localizara a Sosuke mientras él investigaba por su cuenta. Cerca de la entrada del templo, un hombre cayó sobre él tras ser expulsado violentamente por los monjes del lugar. El hombre se presentó como Kobungo y dijo estar buscando a su hermano, Genpachi, quien supuestamente permanecía encerrado dentro del templo al no permitirle los monjes acercarse a él. Serian, uno de los monjes, explicó con marcado cinismo que no tenían un humano prisionero, sino un demonio. Kobungo, sin embargo, se negó a creer tal explicación. El enfrentamiento terminó abruptamente cuando el padre de Kobungo apareció y le ordenó disculparse e inclinar la cabeza como castigo por el alboroto causado. Con los monjes ya retirados, Kobungo notó finalmente que Shino yacía inconsciente en el suelo debido al peso con el que accidentalmente le había aplastado. Al ver las extrañas marcas en su cuerpo, no pudo contener su curiosidad. Como forma de disculpa, lo invitó a comer para charlar tranquilamente con él. Sin embargo, antes de poder hacerle preguntas, dos inesperados visitantes aparecieron, un cuervo y un perro que llegaron para llevarse a Shino, dejándole sin oportunidad de obtener respuestas. Lo último que Kobungo pudo observar fue cómo aquellas marcas en Shino eran idénticas a las de su hermano Genpachi. Este estaba cautivo porque ahora era un demonio devorador de monstruos y se temía que, cuando no quedaran más criaturas por consumir, podría volverse contra los humanos. Por la mañana, Sosuke salió de la casa, dejando a Shino durmiendo tranquilamente.
En ese instante, un perro gigantesco apareció frente a su cama, rugiendo con ferocidad. Se trataba de una invocación de Satomi, quien llegó de visita de manera imprevista. Satomi había sido quien los rescató cuando la aldea Otsuka fue destruida, aunque Sosuke apenas conservaba recuerdos de aquel evento. Por su parte, el precio que Shino tuvo que pagar por el uso de Murasame fue quedar atrapado en el cuerpo de un niño, incapaz de crecer. Aún no sabían con certeza qué era exactamente Murasame. ¿Un demonio, un dios, un monstruo o algo completamente distinto? Lo que sí tenían claro era su poder, capaz de eliminar demonios, someter a otros monstruos que se inclinaban ante él y controlar a seres vivos sin una forma concreta. El costo de manipular semejante fuerza fue alto para Shino, cuyo destino parecía atado a un cuerpo eterno y probablemente a un final terrible y desgarrador. Sin embargo, él mantenía una actitud optimista, asegurando que hasta el momento los dos estaban bien juntos. Para probarlo, invocó a Murasame en ese instante. Poco después, Sosuke regresó trayendo el desayuno y pidiéndoles tranquilidad. Pero Shino se enfadó al ver la buena relación que Sosuke había entablado con el perro de Satomi y decidió marcharse molesto. Mientras tanto, Kobungo seguía intranquilo por su hermano, quien alguna vez había luchado a su lado en la Guerra del Norte, donde ambos apenas lograron sobrevivir. Ahora vivía con la carga de saber que lo habían capturado y lo habían dejado en prisión como si fuera un criminal. Al mismo tiempo, Hamaji había descubierto que Kaname residía en la mansión especial destinada a los niños con poderes demoníacos porque la iglesia lo había separado de su familia años atrás. Cuando Hamaji le preguntó si se sentía solo, esa pregunta tocó profundamente el corazón de Kaname. Más tarde, cuando Shino y Sosuke llegaron para buscarla y ella les comentó que la habían tratado muy bien en esa mansión, Kaname le dijo que podía quedarse allí por el tiempo que quisiera. Convencidos por las circunstancias, los chicos aceptaron ingresar temporalmente en la mansión, donde les ofrecieron comida e incluso la promesa de un paseo en la tarde. Durante este paseo, Sosuke captó la atención de todos los perros callejeros que se cruzaban en su camino. Mientras tanto, Seiren descubrió que Shino no era humano sino un demonio disfrazado, gracias a los insectos espía que tenía repartidos por toda la ciudad. Para Seiren no existía ni un ápice de piedad hacia ese tipo de criaturas. Por esa razón, disfrutaba torturando constantemente a Genpachi. Por otro lado, Kaname seguía coqueteando con Hamaji, insistiendo en que era la única mujer que había despertado en él un interés genuino, suficiente como para pedirle que estuviera a su lado. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a dejarse conquistar tan fácilmente. Satomi volvió a interrogar a Shino sobre su relación con él, obligándolo a afrontar el tema. Finalmente, Shino le explicó que Satomi los había salvado el día de la destrucción de la aldea y que, como última alternativa para sobrevivir, aceptó ser poseído por un demonio. Aunque su cuerpo quedó atrapado en la apariencia de un niño de 13 años, mientras Sosuke y Hamaji permanecieran a su lado, Shino encontraba tranquilidad para vivir. Durante otro paseo por la ciudad, Kobungo discutió con el jefe de la policía militar porque acababan de destituir a Genpachi de su puesto tras haber desaparecido durante una semana entera sin dar aviso. Justo cuando el jefe lo echó del cuartel a patadas, Genpachi cayó accidentalmente encima de Shino. Decidió llevarlo a la posada que dirigía su madre, quien trabajaba como la Okami, para invitarles una comida. Más tarde regresaron a la mansión y exigieron a Satomi que explicara de una vez por todas la razón por la que los había reunido en la capital. Fue entonces cuando Satomi abrió un cajón y sacó unas gemas con inscripciones que decían deber y devoción. Explicó que éstas les habían pertenecido desde pequeños, pero se perdieron durante el desastre en la aldea. Sorprendentemente, él las había resguardado todo ese tiempo. Añadió que, según una leyenda, existían 6 gemas más como esas, conocidas como las 8 esferas creadas para la princesa Fus y 8 jóvenes guerreros. Además, relató la historia de Tamasuse, una mujer que llegó desde otro continente usando su belleza y talentos para arruinar vidas y ganar incluso el favor de la corte imperial. Mientras el país sufría hambre y pobreza, apareció una princesa acompañada de 8 guerreros para enfrentar la crisis. Satomi les encomendó ahora la misión de buscar las esferas restantes y encontrar a sus verdaderos dueños. Aunque Shino se mostró escéptico sobre lo complicado que sería cumplir aquella tarea, Sosuke aceptó sin titubear y partió sin dar mayores explicaciones. En ese momento, Satomi le preguntó a Shino si Sosuke había experimentado algún cambio adicional aparte de haberse fusionado con un perro, pero Shino aseguró que no era así y afirmó que, aunque lo hubiera hecho, no le importaría. Mientras tanto, Seiren continuaba atormentando a Genpachi sin descanso hasta que logró despertar su verdadera forma demoníaca.
Kenpachi, transformado por completo, rompió los muros de la prisión y escapó hacia la ciudad, desatando el caos. A Seiren no le preocupó, al contrario, estaba listo para demostrar que tenía razón y cazar al monstruo que ahora rondaba las calles. Por otro lado, Shino caminaba cuando notó que el pequeño Morimo sentía miedo. Fue entonces cuando Genpachi apareció en su forma demoníaca. Shino sabía que lo buscaba para devorarlo, como decían los rumores, así que decidió correr por los tejados con tal de alejarlo del centro de la ciudad. Sosuke lo siguió transformado en perro y pronto Kobungo también los alcanzó al percatarse de lo que ocurría. Llegado el momento adecuado, Shino sacó su arma y se preparó para enfrentarse al demonio en un lugar más apartado. Al acercarse, percibió en él un olor humano, sin embargo, estaba fuera de control. Al tocarlo tuvo una visión de los recuerdos de Nui, la prometida fallecida de Genpachi. El demonio lloraba desconsolado al recordarla. Un ejército de monjes llegó al lugar con la intención de contener al demonio. Seiren les ordenó atacar sin dejarse engañar por la apariencia infantil de Shino, afirmando que su sonrisa maliciosa era prueba suficiente de que estaba poseído. Dio la instrucción de atacarlo sin importar su aspecto humano. En medio del caos, una flecha hirió a Sosuke mientras protegía a Shino y Genpachi también resultó herido. Los tres cayeron al río y fueron arrastrados por la corriente. Afortunadamente, Morimo se hizo más grande para ayudar a Shino y Sosuke a mantenerse a flote en el agua, mientras Murasame salió volando en busca de Satomi. Genpachi, por su parte, quedó desmayado en su forma humana. De regreso en el hotel, Shino no podía evitar sentir remordimientos. Sosuke, al haber crecido sin padres ni familia, nunca había desarrollado apego por nada. Sin embargo, fue Shino quien se aferró con fuerza a mantenerlo con vida, incapaz de soportar la idea de separarse de él. De pronto, fueron sorprendidos por la aparición del perro gigante de Satomi y por el regreso de Murasame, justo en el momento en que Kobungo entraba en una habitación llena de monstruos. Tras recuperar la calma, nadie pareció demasiado sorprendido por el hecho de que Sosuke fuera un perro. Poco después, Genpachi también llegó a la habitación, confundido y preguntándose si todo aquello no era más que un sueño plagado de bestias. Al salir al patio y encontrarse con Morimo, decidió simplemente fingir que no había visto nada, temeroso de empezar a creer que estaba perdiendo la cordura. Kobungo comenzó a contar lo ocurrido 3 años atrás, durante un incidente en el que un grupo de bandidos del país vecino tomó como rehenes a los habitantes del pueblo del norte. Él y Genpachi fueron enviados en una misión de rescate que, al principio, consideraron sencilla. Sin embargo, ignoraban que entre los rehenes se encontraba Saihime, un miembro de la familia imperial. La situación empeoró cuando llegó el duro invierno, causando la muerte de varios soldados por hambre y frío. Como si eso no fuera suficiente, apareció un demonio devorador de hombres. En medio del caos, Kobungo y Genpachi sufrieron heridas mortales, pero se aferraron a la vida con todas sus fuerzas. Entonces descubrieron que cada uno poseía una de las 8 gemas de la princesa. No entienden realmente cómo lograron sobrevivir. Lo único que saben es que regresaron a casa y se encontraron con la trágica noticia de que la prometida de Genpachi había fallecido. Incapaz de soportar el dolor y los recuerdos, Genpachi terminó perdiendo la cordura. Intentó acabar con su vida cortándose el cuello, pero para su sorpresa, la herida se cerró inmediatamente. Lo intentó varias veces sin éxito. Al ver esto, Kobungo decidió hacer una prueba con su propio cuerpo y descubrió que sus heridas también se curaban. Parecía como si algo se hubiera activado en ellos desde aquel incidente en el norte. Durante la misión, todos los aldeanos fueron masacrados. Solo Saihime logró ser rescatada gracias a Satomi, quien llegó en el último momento para salvarla. El templo Shogetsu descubrió algo extraño en Genpachi, y del mismo modo que lo capturaron a él, ahora buscaban apropiarse de Murasame, quien estaba ligado a Shino. A pesar de que el anciano Myuko advirtió a Seiren que no podía controlar a Murasame, el monje estaba obsesionado con poseerlo. Era cosa del destino que los 4 jóvenes con las gemas se reunieran, además de la coincidencia de que los apellidos de cada uno comenzaban igual. Reflexionando sobre esto, Kaname le preguntó a Satomi por qué el Inugami lo acompañaba, dado que, en teoría, ese ser solo servía a las sacerdotisas de su familia. Sin embargo, lo eligió a él a pesar de ser hombre. Los zorros trataron de cuestionar al dios perro sobre esto y, aparentemente, la razón radicaba en la extraordinaria belleza de Satomi. Genpachi intentó ganarse la amistad de Morimo dándole comida, pero Kobungo lo sorprendió en medio de su experimento. Ambos aprovecharon ese momento para compartir lo que vivieron en el norte, confesando que pensaron en sus familias y amigos cuando estaban al borde de la muerte. Tanto ellos como Shino y Sosuke estuvieron a punto de perder la vida y regresaron convertidos en algo diferente de los humanos comunes.
Kaname llevó a Hamashi a una escuela al notar su entusiasmo por estudiar mientras estaban en la ciudad. Su mayor deseo era verla feliz, pues él nunca contó con alguien que velara por su bienestar. Más bien, su familia intentó dañarlo y siempre fueron los zorros quienes lo protegieron. Ahora, Hamagi fue víctima de un ataque por parte de los insectos de Seiren, lo que Kaname no pudo ignorar. A pesar de que el monje de mayor rango del templo no dio permiso a Seiren para capturar a Murasame, este utilizó sus insectos para dejarlo incapacitado. Con esta ventaja, él y su grupo de monjes hacían lo que querían. Kenpachi, por su parte, adoptó a Morimo como mascota y hasta le puso un apodo. Todo transcurría en relativa calma hasta que fueron atacados por el ejército de monjes. Durante la batalla, Seiren le confesó a Kenpachi que su prometida no estuvo feliz al saber que él había sobrevivido en la misión del norte. Aunque Kobungo intentó evitar que siguiera hablando, Seiren continuó burlándose. Nui estaba embarazada de otro hombre y, consumida por la culpa, decidió lanzarse al río. Al escuchar esta terrible verdad, Genpachi perdió el control nuevamente y se transformó en un temible demonio que arrasó con todo a su alrededor. En el ataque murieron varios monjes, y Seiren quedó sin uno de sus brazos antes de huir aterrorizado al descubrir el verdadero poder de Genpachi. No obstante, Kaname no permitió que escapara. Aunque nunca había intervenido en las fechorías que cometía Seiren, esta vez no pudo perdonar que lastimaran a Hamashi. Mientras tanto, Shino utilizó el poder de Murasame para invocar una lluvia que extinguió el fuego propagado durante la batalla. Aprovechando que Genpachi volvió a su forma humana, Kobungo se sinceró con él y explicó por qué decidieron ocultarle la verdad sobre Nui. Él ya estaba demasiado afectado como para añadir más dolor. Kobungo también confesó que alguna vez había considerado rendirse frente a tanta adversidad, pero entendió que debía seguir adelante. Quizás un nuevo amor llegaría en el futuro. Genpachi, sin embargo, no creía capaz de encontrar a alguien tan fuerte y con tan buen carácter como su prometida. Fue entonces cuando observó más detenidamente a Shino y notó su buena apariencia y gran carácter. Pensó que solo debía esperar a que creciera un poco más para convertirse en la persona ideal. Otro día, Shino recorría la mansión preguntándose por qué nunca había nadie allí, hasta que de repente notó una serpiente a punto de atacarlo. En ese momento, alguien lo sujetó y asustado gritó. Pero resultó ser solo Satomi, quien le explicó que esa parte de la casa pertenecía a otra persona y por eso no estaba permitido vagar por ahí sin autorización. Satomi lo tomó de la mano como si fuera un niño y, lejos de molestarse, Shino sintió un déjà vu, como si esa no fuera la primera vez que Satomi lo ayudaba de esa manera, aunque no lograba recordar exactamente cuándo. Después de eso, Satomi tuvo que regresar a su trabajo pidiéndole a Shino que evitara meterse en más problemas. Satomi era un sacerdote de alto rango, muy popular entre los creyentes y benefactores, lo que generaba importantes ingresos para la iglesia. Mientras tanto, Kaname notó que ni Sosuke ni Murasame habían salido ese día. Parecía que ambos pasaban todo el día durmiendo durante la luna nueva. Shino recordó que en su infancia, cuando siempre estuvo enfermo, le había contado a Sosuke que no alcanzaría la adultez. Por eso, Sosuke había albergado en su corazón el profundo deseo de que Shino permaneciera siendo un niño para siempre. Esos recuerdos solían surgir mientras Sosuke dormía durante la luna nueva, con Shino siempre cuidándolo cerca debido a que, contra todo pronóstico, había logrado sobrevivir muchos años más. Sin embargo, más tarde el hambre pudo con Shino y salió nuevamente a buscar la cocina en la mansión. Fue entonces cuando se tropezó accidentalmente con una chica que llevaba flores. Ella se asustó al ver el ojo de Murasame asomarse por el brazo de Shino y terminó golpeándolo antes de salir corriendo. Esa chica era Ayane, otra de los niños criados por la iglesia. Poseía al dios de la serpiente y casi siempre permanecía oculta en su habitación. Al verla huir, Hamaji recogió las flores que había dejado tiradas y le pidió a Shino que se las devolviera amablemente. Sin embargo, al entrar en la zona prohibida de la mansión, el pasillo comenzó a distorsionarse. La diosa serpiente Chikage apareció con la intención de castigar a Shino por romper las reglas. Justo antes de que Chikage actuara, Sosuke llegó apresurado, sujetando con firmeza a Shino y obligándolo a inclinarse respetuosamente mientras pedía disculpas. Chikage percibió que Sosuke no era alguien común y le ofreció devolverle su humanidad. Sosuke rechazó la oferta, explicando que había decidido enfrentar todo junto a sus seres queridos. Aún así, como castigo le pidió que se amputara un brazo por haber violado las normas. Sosuke estaba dispuesto a hacerlo cuando Ayane intervino de repente, reprochando la crueldad de Chikage ya que ellos solo intentaban devolver las flores. Shino se disculpó con Sosuke por su imprudencia y regresó para dejarlo descansar. Ayane también ofreció disculpas llevándoles un poco de té como gesto de cortesía.
En ese momento, Shino aprovechó para decirle que Hamachi quería ser su amiga. Ayane expresó su temor a ser juzgada debido a su peculiar cabello blanco y sus ojos rojos, pero Shino le contestó que él era aún más raro con un demonio en el brazo y 5 años sin crecer ni un centímetro. Aunque aquello le causaba miedo en ocasiones, sabía con certeza que sus amigos jamás lo abandonarían. Estas palabras animaron a Ayane y aceptó hacerse amiga de Hamaji. Cuando comenzaron a emocionarse con la idea de asistir juntas al festival de la ciudad, Kaname recordó que Chikage no solía permitirle salir porque su salud era demasiado frágil. Más tarde, Chikage le explicó a Shino que Ayane había nacido albina como ella y su debilidad era el precio por recibir la protección de la diosa serpiente. Por esta razón tenía prohibido abandonar la mansión o cumplir ciertos deseos. Shino propuso entonces hablar con Kaname para que usara a los zorros como protección para Ayane, tal como hacía con Hamachi, a fin de garantizar su seguridad. Kaname aceptó, sumado al hecho de que Ayane le agradeció por haberla cuidado desde siempre. Así logró asistir al Festival de las Linternas por primera vez junto a su primera amiga humana. Mientras tanto, Chikage le agradeció a Shino por convencer a Kaname de que les ayudara. Aunque el Murasame que estaba en su cuerpo era algo peligroso para una diosa como ella, igual decidió confiar en Shino. Mostrándole su verdadera forma de serpiente, le dijo que su verdadero nombre era Hibiki y dejó caer algunas de sus escamas. Otro día, Shino exigió a Satomi que le diera dinero para sus gastos personales, argumentando que él era quien lo mantenía en la ciudad. También le pidió información sobre una aldea donde se había propagado una enfermedad similar a la de la aldea Otsuka, donde algunas personas fallecidas habían regresado a la vida. Satomi solo sabía que 5 personas habían entrado a un bosque prohibido y, días después de salir, perdieron la vida. En esa aldea casi nunca llovía, pero cerca se encontraba la montaña Homachi, donde la lluvia nunca cesaba. Se decía que esa lluvia traía fortuna y era la responsable de alimentar las reservas de agua subterránea que utilizaban los pobladores. Sin embargo, últimamente la tierra estaba empezando a secarse. El acceso a la montaña estaba prohibido debido a que allí habitaba el dios mono, Sarugami. Cuando los hombres que habían entrado al lugar se perdieron, fueron rescatados por una mujer que les mostró el camino de regreso y les ofreció agua. Toda esta historia tenía semejanzas con los acontecimientos en Otsuka, lo que motivó a Shino a investigar directamente. En medio de su exploración por la montaña, Shino notó que las gemas comenzaron a brillar. Fue entonces cuando sufrió un accidente al resbalar por una colina. La razón por la que Shino, Sosuke y Hamashi lograron sobrevivir a la destrucción de su aldea fue porque lograron trasladar a Shino a un hospital en otra localidad. Mientras tanto, Sosuke se encontró con Kobungo y Genpachi en la estación del tren, quienes decidieron acompañarlo. Mientras tanto, Shino despertó en el bosque sin poder encontrar la gema de Sosuke. Cuando apareció Sarugami, Shino no mostró temor y le preguntó por la gema, explicando que era muy importante para su amigo. Sarugami solo dejó caer una piedra dorada, lo que evidenciaba lo poco probable que era que un mono gigante encontrara algo tan diminuto. En la aldea, la doctora Saiki trabajaba para asegurarse de que la enfermedad que había acabado con la vida de los hombres no fuera contagiosa. Solo entonces podría aprobarse la realización del festival programado para el día siguiente. Shino aprovechó para preguntarle al dios mono por los hombres que habían entrado a la montaña y también por la mujer que los había ayudado. La había visto en algunas visiones, pero ni siquiera lograba recordar su rostro con claridad. Frustrado, lamentó su viaje porque sentía que solo había perdido tiempo e, incluso, había extraviado la gema de Sosuke. De repente, Sosuke apareció y le pidió a Shino que recordara su arrepentimiento para no causar más problemas en el futuro. Sarugami desapareció antes de que los amigos pudieran verlo, y Shino decidió quedarse en el bosque hasta encontrar la gema, afirmando que era muy importante para Sosuke. Este le respondió que si la gema lo deseaba, simplemente regresaría por sí sola. Luego cargó a Shino y comenzó a llevárselo, asegurándole que la gema tampoco se dañaría tan fácilmente. Ante esto, Shino no pudo oponerse. Cuando llegaron al pueblo, dijeron que Shino era un niño que se había perdido en la montaña y solicitaron un lugar donde quedarse. Sin embargo, no esperaban terminar encerrados en una prisión, ya que los habitantes temían que también estuvieran contagiados y pudieran causar problemas justo antes del festival. En ese momento, Shino les confesó a sus amigos la verdad. Los hombres que habían regresado de la montaña enfermaron con fiebre, y aunque sus cuerpos se descomponían hasta los huesos, seguían moviéndose como si fueran zombies. Por otra parte, un grupo de mujeres artistas había llegado al pueblo para presentarse en el festival, pero les prohibieron salir o consumir cualquier alimento.
La doctora Saiki visitó a los prisioneros para explicarles que permanecerían encerrados hasta confirmar que no presentaban nada fuera de lo común. El doctor Sakuraba, que llegó para asistirla, reconoció a Genpachi como un capitán de la policía militar. Al mismo tiempo, Kobungo se aterrorizó al darse cuenta de que ese era el médico que los había acompañado al norte. Recordaba que los heridos evitaban acercarse a él porque tenía una inclinación particular hacia los hombres atractivos. Keno, al escuchar un alboroto, se asomó por una ventana y vio a Saiki revisando a Shino. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue que reconoció el rostro y la voz de Sosuke, el hombre que lo había herido 2 años atrás. Esa persona fue, sin lugar a dudas, quien le arrebató el corazón tras asesinar a toda su familia. Al día siguiente, Keno ofreció una actuación brillante durante el festival, mientras que Shino ya no podía soportar estar en la celda repleta de insectos. Por fortuna, los exámenes médicos no revelaron nada inusual y les permitieron salir. No obstante, debían quedarse en la iglesia del pueblo por precaución. Murasame apareció tras haber pasado todo el día ausente buscando la gema, lo que provocó que Sosuke reprendiera a Shino nuevamente, advirtiéndole del peligro de permanecer tanto tiempo lejos de Murasame. Más tarde, Sosuke comenzó a limpiar la iglesia, que estaba sucia y descuidada. Saiki le dijo que era inútil, ya que el lugar solo se utilizaba como hospital. Cuando le preguntaron por qué Shino había entrado en la montaña, Sosuke aprovechó la apariencia infantil de este para justificarlo como un acto inocente de un niño travieso. Saiki comentó que probablemente habían logrado sobrevivir allí porque a Sarugami le gustaban los niños. Sakuraba encontró la chaqueta que Shino había dejado olvidada en la celda y descubrió dentro de ella la piedra dorada que les había dado el mono gigante, sin sospechar su verdadero valor. Por la tarde, Sosuke seguía limpiando la iglesia, indiferente al hecho de que nadie adoraba allí. Fue entonces cuando llegó Keno y afirmó nuevamente que no había ningún dios digno de devoción. A pesar de esto, Sosuke se mantuvo firme en su opinión hasta que Keno lo apuntó con un arma, acusándolo de ser un asesino que fingía actuar como un santo. Aunque Sosuke no sabía de qué hablaba, cuando Shino fue a buscarlo lo encontró con una espada atravesada en su hombro. Shino se interpuso para protegerlo y sacó la espada de Murasame mientras explicaba a Keno que estaba equivocado. Sin embargo, Keno insistió en que su voz, rostro y olor eran inconfundibles, especialmente porque ninguno de los dos era realmente humano. Shino, debido a su cuerpo tan pequeño, no logró manejar bien la espada y quedó en total desventaja, mientras a Keno les exigía que mostraran su verdadera forma. En ese momento, Sosuke se transformó en su forma de perro y dejó que Shino lo abrazara, demostrando así que no representaba ninguna amenaza. Entonces apareció Kokonoe, la mujer con la que trabajaba Keno, y aclaró que había confundido a Sosuke con otra persona. Al reconocer la espada de Murasame, pidió disculpas por las acciones de su subordinado y ofreció una compensación. Shino solicitó que encontraran la gema azul que había perdido en la montaña, pues aunque era un lugar peligroso para los humanos, ellos seguramente no enfrentarían problemas. Mientras Kobungo curaba la herida de Sosuke, notó que este tenía una marca en el cuello idéntica a la que llevaban Shino y Genpachi. Incluso Kobungo poseía una, aunque estaba oculta en su trasero. Por otro lado, Sakuraba llegó alterado avisando que los aldeanos habían decidido ir a la montaña tras descubrir que allí podían encontrar oro. Mostró una piedra dorada en posesión de Shino, asegurando que se trataba de una pieza de oro y que probablemente la había obtenido allí. Según explicó, la montaña solía ser una mina, pero causó tanta contaminación en su entorno que las tierras quedaron inhabitables durante años. Fue gracias a las lluvias constantes que el terreno se purificó nuevamente. Un guardia, al ver la piedra dorada que Sakuraba había encontrado en la celda, confirmó que era oro, lo que motivó a los aldeanos a querer buscar más. Shino les dijo que si deseaban ir a la montaña, aun sabiendo que Sarugami la protegía, nadie debía detenerlos. Las leyendas contaban que Sarugami tenía una afinidad especial por los niños, permitiéndoles entrar en la montaña, pero les prohibía hacerlo al convertirse en adultos. Shino simplemente se recostó junto a Sosuke, dejando que el enojo por todas las desgracias que les estaban ocurriendo se desvaneciera, aunque él mismo era el responsable de muchas de ellas. Para colmo, Keno apareció quejándose porque trataron a Kokonoe como si fuera una simple sirvienta. Keno se presentó formalmente, y a nadie le pareció extraño que su apellido fuera otro que recordaba al de ellos. Acompañaba a Kokonoe, quien tampoco era alguien ordinario, pero para él, ella era alguien especial, ya que lo había salvado en el pasado. Por eso la adoraba como si fuera su madre. En ese momento, Kokonoe encontró a Sarugami cuidando de un pequeño mono que estaba al borde de la muerte.
Sarugami atravesaba una profunda crisis existencial. Sentía que no podía salvar a nadie, siempre estaba solo y cuestionaba qué era lo que realmente debía proteger. Mientras tanto, los aldeanos insistían en que Shino los guiara hasta el lugar donde había obtenido oro, pero Saiki no les dio permiso. Ella pertenecía a una familia de artesanos del oro que nunca había abandonado el pueblo, y las mujeres de su linaje eran las guardianas de la montaña. Finalmente, Murasame llevó un mensaje de Shino avisando que los aldeanos lo habían obligado a ir a la montaña. Sin embargo, apenas entraron al bosque, la lluvia se detuvo, las brújulas dejaron de funcionar y, aunque insistieran en preguntarle a Shino por el camino correcto, él dejó claro que no lo sabía. Sosuke le recordó que antes habían entrado y salido sin dificultades, pero Sarugami no permitía que humanos comunes traspasaran la barrera que protegía la montaña. Cuando comenzaron a temer que no podrían escapar, Murasame rompió accidentalmente la barrera al chocar con ella. La lluvia regresó de inmediato, pero los aldeanos, decididos a llevarse el agua necesaria para el pueblo, fueron descubiertos por un furioso Sarugami. El gigantesco mono atacó con violencia, destrozando a los aldeanos. Shino quedó impactado al ver este comportamiento tan distinto del Sarugami que conoció anteriormente. Mientras tanto, Saiki, atraída por el ruido en el bosque, se detuvo al encontrar el cuerpo sin vida de un mono pequeño que llevaba un anillo. Reconoció al mono como Asahi, quien en su infancia había dejado con Sarugami para que no estuviera solo. En esa ocasión, le prometió regresar algún día para recuperar el anillo que pertenecía a su abuela. Con tristeza, Saiki cubrió el cuerpo de Asahi con una manta y continuó su camino sin percatarse de que Kokonoe había estado vigilando al mono. Fue ella quien notó una gema azul brillando bajo el cuerpo inerte. Sarugami, consumido por su furia, comenzó a destruir el bosque mientras lamentaba no tener nada más que proteger. Declaró que solo respondería ante la niña que una vez le dio un nombre. Mientras Shino soportaba con dificultad sus ataques, Saiki apareció y reprendió al dios mono por causar tanto caos. A ella no le importaba si Sarugami destruía la montaña, lo que no deseaba era que los aldeanos codiciosos obtuvieran el oro o el agua de ese lugar. A pesar de todo, Saiki se disculpó por no haber cumplido su promesa de visitarlo nuevamente. Explicó que después de convertirse en doctora y crecer como adulta, las normas del pueblo prohibían a quienes ya eran mayores entrar en la montaña sagrada. Finalmente, Sarugami se calmó cuando ella le prometió que la próxima persona en visitarlo sería el hijo que tuviera algún día. De vuelta en la iglesia, otros aldeanos reclamaron a Saiki por los hombres que habían ido al bosque junto con unos turistas y nunca regresaron. Sin embargo, Saiki les mostró que los turistas habían estado con ella todo el día y no habían salido en ningún momento. Así resolvió la situación y los turistas pudieron irse tranquilamente al día siguiente sin mayores problemas. Una noche nevada, Dousetsu estuvo al borde de morir congelado cuando escuchó una voz que le preguntó por qué deseaba seguir viviendo. Él respondió que nunca había vuelto a ver a su hermana y que tenía una promesa pendiente. En uno de sus viajes en tren, los muchachos subieron para regresar a la capital. Kenpachi y Kobungo tuvieron que instalarse en los vagones de segunda clase, mientras que Sosuke y Shino viajaron en primera, compartiendo el mismo compartimento con Dousetsu. Desde el inicio, este último notó que Shino no era un niño cualquiera. Sosuke, por su parte, se mostró sumamente protector con él, llegando incluso a salir para prepararle una bebida caliente debido al frío. Cuando quedaron a solas, Dousetsu insinuó que Shino solo aparentaba ser un niño común, pero Shino no le dio mayor importancia y simplemente comentó que percibía un olor a nieve. Esto inquietó a Dousetsu, quien pensó que había sido descubierto, pero Shino aclaró que solo creía que comenzaría a nevar. Para sorpresa de Dousetsu, efectivamente empezaron a caer copos de nieve durante unos minutos. Mientras tanto, un borracho entró tambaleándose al compartimento y exigió que le cedieran un asiento solo para él. Shino lo expulsó con patadas y envió a Morimo para encargarse de él. Fue en ese momento cuando Sosuke regresó, y al ver la situación, vertió agua caliente sobre Morimo, haciéndolo crecer hasta aplastar al borracho contra la puerta. Dousetsu, atemorizado, no podía apartar la vista del gigantesco ojo que los observaba. Por otro lado, la hermana de Dousetsu resultó ser Hamaji. Ella aún lo esperaba con resentimiento, enfureciéndose cada vez que recordaba la ausencia de su hermano. Ese mismo día, descargó su ira lanzándole una lámpara a Kaname en la cabeza.
Durante el viaje en tren, Shino pasó buena parte del tiempo durmiendo, alegando que había despertado temprano y que los niños solían necesitar más descanso. Mientras tanto, Dousetsu no dejaba de encontrar todo extraño. El clima parecía responder a la voluntad de Shino. Sosuke no parecía sentir el frío que los rodeaba, y lo más desconcertante era la enigmática esfera ocular que los acompañaba. En una de las estaciones, abordó un monje que inmediatamente percibió la presencia de espíritus y monstruos dentro del tren. Al caminar por el pasillo sintió el intenso frío y se topó con el borracho aterrorizado por culpa del enorme ojo. Tardó poco en identificar de dónde provenía aquella energía anormal y entró en la cabina exclamando que eliminaría a los espíritus malignos. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al descubrir que los 3 demonios habían tomado forma humana. Dousetsu estaba poseído por el espíritu de hielo, Yukihime, quien no tardó en derrotar al monje utilizando sus poderes. Shino reconoció a Yukihime y ella lo saludó con un beso en la frente. Dousetsu no podía creer que fuera posible tocarla y que además se conocieran. Yukihime había salvado a Shino cuando sufrió un accidente en una montaña nevada y desde entonces jugaban juntos cada invierno. Viendo que podía ser honesto con ellos, Dousetsu les suplicó que lo ayudaran a deshacerse de Yukihime. Ella había alejado a su novia, a todas sus amigas y hasta en pleno verano provocaba demasiado frío a su alrededor. Shino le explicó que eso no era posible. El hecho de que Yukihime apareciera incluso en verano significaba que su deseo de protegerlo era extremadamente fuerte. Si ella se apartara de él, definitivamente perdería la vida. Shino añadió que no debía quejarse, ya que Yukihime lo había salvado y que el precio por ello era alto. Sin embargo, Yuki no permitió que explicara más. Fue solo cuando bajaron en su estación que Shino reveló a Sosuke que Yukihime había sacrificado su propia voz. Esta era tan hermosa que escucharla cantar se sentía como una sinfonía especial durante cada invierno. Dousetsu también tuvo la suerte de escucharla una vez, justo antes de que ella le salvara la vida. Mientras tanto, Hamaji ya tenía todo listo para irse a un internado, justo cuando Shino informaba a Satomi sobre todo lo ocurrido. Por desgracia, Hamaji no pudo esperar a que Shino se desocupara para despedirse, pero al menos tendría la oportunidad de verlo si él le llevaba los libros que llegarían a la mansión por la tarde. Como era una escuela de mujeres, Shino simplemente debía fingir ser su hermana menor para poder entrar. Ya era de noche cuando Satomi terminó de regañar a Shino. A pesar de ello, los libros parecían tan peligrosamente sospechosos que decidió llevarlos de inmediato antes de que alguien los descubriera. Con la escuela cerrada, tuvo que entrar en secreto. Aunque percibía algo extraño en el lugar, pensó que Hamaji estaría bien. Hamaji estaba sola en su habitación, decepcionada porque había preparado un postre para compartir con sus nuevas compañeras y no había nadie allí. Finalmente llegó Suzu, disculpándose por haber olvidado que el día de llegada era ese. Mientras Hamaji disfrutaba la compañía de Suzu, Kaname se sentía solo porque ella lo había abandonado. Los zorros no entendían por qué Hamaji tenía que quedarse en ese internado, pero Kaname les explicó que ella tenía un objetivo importante. Quería convertirse en doctora para cuidar de Shino, quien siempre había sido enfermizo. Hamaji estaba agradecida de tener una buena compañera de cuarto, pero Suzu le advirtió que en la escuela eran muy estrictos y que debía tener especial cuidado con la supervisora. Murasame se asomó por la ventana avisándole que Shino había llevado los libros, así que Hamashi bajó a recogerlos. Aunque no le agradó que Shino llegara tan tarde, dejó claro que tendría que volver a visitarla cada vez que se lo pidiera. Sin embargo, cuando Shino se disponía a irse, escuchó unos cascabeles acompañados de una canción repentina. Asustado, dio un grito y Sosuke corrió hacia él preocupado. Al día siguiente, Shino seguía sin recuperar por completo su estado habitual. Kobungo se burló preguntándole si había visto al fantasma de una chica, y Shino reaccionó alterado de nuevo. Fue entonces cuando contó que había visto el fantasma de un muñeco. Resultaba peculiar que tuviera ese tipo de miedo cuando convivía a diario con monstruos. Kobungo no perdió la oportunidad de burlarse otra vez, esta vez por el temor de Shino hacia los fantasmas. El problema era que los fantasmas no eran simples criaturas, sino muertos que permanecían en este mundo, lo que hacía la situación aún más aterradora. Shino intentó describir lo que vio dibujándolo, pero el resultado fue tan adorable que sus amigos no pudieron evitar reírse. Molesto, se quedó en el patio, hasta que Kokonoe fue la única en creerle. Le explicó que incluso durante el día podían sentirse los restos de energía dejados por el fantasma, especialmente porque había sido creado por los malos sentimientos acumulados en la escuela femenina. Mientras tanto, Hamaji se dirigía a clase cuando conoció a la supervisora Ruri. Esta la detuvo por haber salido por la noche y romper las reglas, pero decidió perdonarla al ser su primer día.
Sin embargo, le advirtió que en la escuela existía un guardián que nadie había visto, pero que castigaba severamente a quienes desobedecían las normas. Suzu relató que en una ocasión escuchó los cascabeles mientras intentaba robar unos duraznos del jardín por la noche. Sin embargo, era un tema del que casi nadie quería hablar. A pesar de esto, a Hamagi le resultaba intrigante. Por otro lado, Keno convenció a Shino de investigar al fantasma argumentando que su querida amiga estaba en ese posible peligro. Esa misma noche entraron sin permiso y pronto escucharon los cascabeles junto a una melodía extraña. Frente a ellos apareció el muñeco, con una forma peculiar entre conejo y oso, que hablaba y avanzaba hacia ellos de forma escalofriante como un personaje salido de una película de terror. Además de esto, el muñeco leyó en voz alta las reglas de la escuela que habían incumplido y luego les aplicó un castigo lanzándoles rayos. Keno y Shino escaparon rápidamente, pero Sosuke decidió quedarse para disculparse, dándose cuenta de que el muñeco no hacía más que cumplir con su deber como guardián. Comprendió así que Hamagi no corría peligro. El muñeco guardián se calmó, pero antes de marcharse mencionó en su canción final algo inquietante. Sosuke estaba atrapado dentro de ese cuerpo, y esa únicamente representaba la mitad de su alma. La otra mitad permanecía perdida en algún lugar desconocido. Al día siguiente, Suzu comentó a Hamagi que era afortunada de tener amigos tan preocupados por ella, pero Hamagi nunca le había hablado sobre ellos. Antes de pedirle una explicación, Suzu regresó a su habitación para buscar algo. Poco después, Hamagi se encontró con Ruri y mencionó a su compañera de cuarto. Sin embargo, Ruri le explicó algo perturbador. Ella no tenía asignada ninguna compañera de cuarto. Desconcertada, Hamagi corrió hacia su habitación solo para encontrarla vacía. En la cama únicamente estaba el muñeco guardián. Kokonoe aprovechó para preguntarle a Shino si había pedido algún deseo recientemente. Shino admitió que solo deseó que Hamagi pudiera hacer amigos pronto en aquella escuela. Sin quererlo del todo, sus poderes hicieron realidad su petición. Un día que Sosuke comenzó a trabajar en la iglesia junto a Satomi, una mujer llamada Kohaku se sentó al lado de Shino, pero no quiso participar en la ceremonia, sino que decidió irse enseguida, asegurando que no merecía estar en ese lugar. Entonces, Shino le entregó un amuleto y le deseó que tuviera el perdón y protección de Dios, como si fuera un ángel del cielo que trataba de guiarla por el buen camino. Keno caminaba por la ciudad cuando un encapuchado pasó a su lado y le dio la impresión de que era a quien buscaba, pero no pudo seguirlo. Esa noche, volvieron a removerse todos los recuerdos de la tragedia en que perdió a toda su familia. Esa vez, el hombre le sacó el corazón, pero por una extraña razón, Keno aún podía moverse y lo atacó con su espada, provocándole una herida terrible al rostro del hombre. Abrumado por los recuerdos, Keno le preguntó a Sosuke si tenía hermanos, pero él no tenía muchos recuerdos de su infancia, así que no había ningún problema si el hombre al que se parecía resultaba ser algún pariente que nunca conoció. Shino se dio cuenta apenas en ese momento que se sentían dos presencias dentro del cuerpo de Keno, y cuando tocó a Kokonoe, confirmó que ella le había entregado su corazón para que él sobreviviera. Por otro lado, resulta que Kohaku se sentía demasiado impura porque trabajaba vendiendo su cuerpo. Aunque Shino trató de guiarla por el buen camino, ella ya estaba muy enferma, esperando simplemente un horrible final. Cuando Shino estuvo cerca de ella, se dio cuenta por su olor que ya no le quedaba mucho tiempo en ese mundo. Mientras trataba de mejorar con medicamentos, el encapuchado llegó buscándola. Él le dijo que, si ella le daba uno de sus peculiares ojos dorados, él podría concederle uno de sus deseos. Por otro lado, Shino y Sosuke fueron a una misión en una iglesia vieja, donde fueron sorprendidos por unas monjas gemelas bastante escalofriantes, por lo que Shino salió corriendo despavorido, así que Sosuke tuvo que hacer el trabajo por su cuenta, y resultó ser solamente reparar las goteras del techo. Keno, Genpachi y Shino se encontraron en la ciudad justo cuando Murasame sintió la presencia de una sombra, y de repente el encapuchado estaba delante de ellos revelando su rostro idéntico al de Sosuke. Aunque no podía ser él, le habló a Shino como si lo conociera. Keno se quedó paralizado cuando trató de atacarlo mientras el encachado se acercó a Shino, explicándole que pronto todo estaría listo para llevárselo con él. También dijo una frase que solamente Sosuke conocía y se despidió dejándolo con la duda. Shino fue de inmediato a preguntarle a Satomi si sabía algo al respecto. Sosuke no tenía sus recuerdos de su infancia, pero el encapuchado sí. Lo único que sabía Satomi era que Sosuke solo tenía la mitad de su alma y era imposible sobrevivir de esa forma.
La única razón por la que había resistido los últimos 5 años fue por el deseo de Shino, que no buscaba al encapuchado sin saber que él lo observaba burlándose porque jamás lo encontraría. La sombra le contó a una monja que Keno era el dueño del corazón que tenía en su cuerpo y recientemente se colocó el ojo dorado que le pidió a Kohaku. Solo se lo pidió porque a Shino le gustaban. Keno perdió el control enfrentando a Shino para preguntarle si escondía algo sobre el encapuchado. Entonces, Kenpachi les arrojó un tobo de agua para que se calmaran. Mientras se cambiaban de ropa, Kobungo casi ve a Keno desnudo, por lo que salió pidiendo disculpas. Resulta que todo ese tiempo creyó que Keno era una mujer, hasta que le tocó el pecho descubriendo que era un hombre. Shino se dio cuenta de que Keno tenía una marca igual a la de todos ellos. Se lo contó a Sosuke cuando iban a la iglesia encontrándose con Kohaku en la entrada. Ella contó que trabajaba en el Barrio Rojo para enviarle dinero a su esposo e hijo que la esperaban en su pueblo. Sin embargo, después de que se fuera, las monjas gemelas dijeron que en realidad ella fue vendida desde que era niña y no le quedaba ningún familiar, ya que provenía del pueblo en el norte donde no quedó ningún sobreviviente. Esa tarde, luego de que Satomi amenazara a Shino con quitarle su mesada porque no trabajaba buscando las gemas, Souichi, un amigo de Kohaku, fue a llevarle unos muffin de parte de ella. El problema fue que llevó a Shino hasta el Barrio Rojo, haciendo que Kohaku se enojara porque ese no era un buen lugar para que fueran los niños. Souichi tomó a Shino como rehén para que Kohaku pudiera vengarse de Satomi, ya que él fue quien no salvó a las personas del pueblo en el norte. De esa forma, Souichi creyó que el corazón de Kohaku estaría más tranquilo y por fin aceptaría su propuesta de matrimonio. Cuando Kohaku trató de protegerlo, Souichi disparó accidentalmente su arma clavando una bala en el cuello de Shino. Murasame reaccionó enseguida haciendo surgir un monstruo que devoró a Souichi. La policía militar llegó al lugar bajo el comando de Kenpachi, el cual encontró a Kohaku abrazando a Shino inerte en el suelo, pero la herida se estaba cerrando y no quedaba rastro de Souichi. Entonces Kenpachi se llevó a Shino sin dar explicaciones, dejando que terminara de recuperarse en la posada, y en cuanto despertó tenía tanta hambre que solo pensaba en comida. Mientras todos estaban preocupados porque realmente perdió la vida por unas horas antes de recuperarse, Shino aceptó que sí, se metió en algo peligroso, pero seguía burlándose de que al final no importaba porque no podían desvivirlo por completo. Aún así, Sosuke le dio una bofetada por ser tan desconsiderado con los sentimientos de quienes se preocupaban por él. Shino hizo un berrinche enojado sin aceptar que lo regañaran, hasta que Satomi le dijo que no saliera de casa porque Murasame no se encontraba bien. Fue entonces que vio el horrible estado de su brazo. Kohaku se mantuvo rezando por primera vez en la iglesia hasta que Sosuke le avisó que Shino estaba a salvo. Luego de que se fuera, las monjas gemelas le dijeron a Sosuke que se mantuviera alejado de ella porque ya había sido condenada y se observaba que su sombra se transformaba en la de un demonio. Mientras tanto, Shino sentía su cuerpo caliente como si tuviera fiebre, por lo que se metió bajo la ducha para refrescarse, mientras que quería ser fuerte para que nadie se sacrificara por él. Su deseo de obtener poder fue tan grande que Satomi lo encontró desmayado en la ducha, justo antes de que perdiera el control liberando su poder, y unas ansias de comer lo cegaron hasta que tomó la forma de un adulto como era la edad que realmente debería tener en ese momento. Así como devoró a Souichi, quería seguir comiendo para curarse por completo y no le importó atacar a Satomi. Inugami rugió al cielo cuando sintió que Satomi había resultado herido, pero al menos Shino volvió a quedarse dormido para terminar de recuperarse. Al mismo tiempo, Kohaku regresó al Barrio Rojo, pero también sentía una creciente ansiedad de sangre que era cada vez más incontrolable y terminó despedazando a la única amiga que tenía. Cuando Kaname fue a llevarle un cambio de ropa a Satomi en la posada y lo encontró cubierto de sangre junto a una persona de cabello largo en la cama, creyó que había tenido una noche apasionadamente ruda con su amante. Shino continuaba sin despertarse cuando Kenpachi llegó contando lo que investigó sobre Kohaku y que luego de que encontraron el cadáver de una mujer en su lugar de trabajo, la misma Kohaku había desaparecido. Kobungo solo se dio cuenta de la apariencia de Shino cuando él se despertó, por lo que sacó a Kenpachi de inmediato antes de que lo viera como un adulto con el cabello largo y mucho más hermoso que una mujer. Estaba seguro de que Kenpachi terminaría de enamorarse. A pesar de su increíble apariencia, Shino se quejó porque seguía siendo de baja estatura. Aún así, estaba ansioso porque Sosuke lo viera. En ese momento, Kohaku llegó a la iglesia donde estaba Sosuke, pero ni siquiera fue capaz de cruzar la puerta de entrada. Viendo la sombra demoníaca que proyectaba en el suelo, quedó claro que sería imposible salvarla. Ella todavía seguía viva gracias al deseo de Shino, pero ella también pidió otro deseo a cambio de uno de sus ojos. Satomi llegó en ese momento y le explicó que realmente no pudo salvar a nadie en la aldea del norte,
pero ella realmente no guardaba rencor por eso. Cuando supo que estaba enferma y le quedaba poco tiempo, fue a la iglesia para conocer al último hombre que vio su aldea, pero allí conocía a Shino y fue como un ángel para ella. La pureza con la que quiso ayudarla le hizo recordar el momento en que sus padres la vendieron porque necesitaban dinero y sus hermanos pequeños le suplicaron que se quedara. Kohaku se sentía tan mal con sus desgracias que el deseo que tuvo en realidad fue desaparecer y ahora se estaba transformando poco a poco en un demonio. Shino le pidió disculpas por haber deseado que siguiera con vida. Apenas ahora entendió que algunas personas le tenían más miedo a la vida que al más allá. Entonces, sacó la espada de Murasame contándole que él tenía a un demonio en su interior que lo hacía inmortal. Aún así, él le tenía miedo a desaparecer. Luego de pasar toda su niñez estando enfermo, igual prefería seguir con vida, a diferencia de Kohaku que temía más estar sola que ser un monstruo. Sin embargo, Shino le dijo que ella se parecía a los ángeles de los libros y eso le dio la paz que necesitaba antes de que cumpliera su deseo de ser enviada al más allá. Luego de que Sosuke viera detalladamente a Shino convertido en adulto, él volvió a recuperar su apariencia como un niño, mientras pensaba que él también le tenía miedo a quedarse solo alguna vez. Por suerte, Sosuke siempre se mantendría a su lado mientras viviera. Después de eso, Satomi fue interrogado en el Consejo de Ancianos por el incidente donde encontraron a un niño ensangrentando en el Barrio Rojo y sabían que ese niño no solamente sobrevivió, sino que no había envejecido en 5 años, por lo que creyeron que era un ser inmortal legendario. Así que exigieron conocerlo de inmediato. Shino no paraba de comer y dormir más tiempo de lo normal, porque seguía recuperándose. Cuando por fin salió de paseo, Murasame se adelantó a la tienda de dulce, justo cuando el encapuchado atrapó a Shino y le preguntó por qué lo odiaba tanto. Aunque no aceptara que él también era Sosuke, la sombra conservaba todos sus recuerdos de la infancia, como cuando descubrieron que tenían la misma marca en el cuerpo, y Shino aseguró que fueron hermanos en vidas pasadas. Shino le preguntó a la sombra por qué le robó el corazón a Keno, y él le explicó que tenía que tomar de otras personas las partes que le faltaban a su cuerpo, porque el otro Sosuke se quedó con la mayor parte, y cuando tuviera todo listo, buscaría a Shino. Lo abrazó para sellar la promesa, distrayéndolo mientras le sacaba algo del bolsillo. Shino salió con Sosuke y aprovechó de preguntarle si recordaba lo que le dijo la vez que se perdieron en el bosque y descubrieron sus marcas iguales. Pero Sosuke dijo que no tenía ese recuerdo, provocando que Shino se sintiera más confundido. Cuando Kobungo lo vio, se dio cuenta de que estaba deprimido. Entonces, Sosuke decidió ser honesto, contándole que en realidad recordaba que le había dicho que fueron hermanos en la vida pasada, pero como insistió en que él era mayor, Sosuke se enojó y fingió que lo había olvidado. A Shino se le salieron las lágrimas y lo abrazó llorando al confirmar que ese Sosuke realmente era verdadero. Aún así, no entendía cómo podían existir dos versiones de él mismo. Los zorros contaron que los ancianos de la iglesia trataban de obligar a Satomi para les entregaran a Shino, y si se quedaban sin opciones, posiblemente terminarían involucrando a Hamaji. Justamente Kaname se la encontró casualmente en la iglesia central, mientras Shino y Sosuke esperaban afuera preocupados por su amiga, pero no podían entrar por culpa de una barrera, hasta que Murasame chocó con ella y terminó rompiéndola, provocando que todos adentro se alteraran debido a su poder. Shino se escabulló en la iglesia, pero el alboroto alertó al ángel guardián Lilith, una mujer que no se dejó engañar por la apariencia infantil de Shino y no dudó en atacarlo para descubrir lo que escondía en su interior. Mientras peleaba, su sospecha solamente aumentaba por la increíble fuerza que tenía Shino, siendo capaz de liberarse de un poderoso hechizo y escapar. Para su buena o mala suerte, Satomi lo encontró y antes de regañarlo lo escondió para que Lilith no le encontrara. Después de distraer a los altos funcionarios de la iglesia, por fin le dio su castigo a Shino, dejando claro que ya no le daría más mesada. Lo bueno fue que Hamaji se encontraba bien. Poco después, Keno visitó a los chicos, ya que acababa de descubrir que las marcas no eran lo único en común que tenían, sino también el hecho de cada uno de ellos nació sosteniendo una gema con una inscripción diferente cada uno. Por supuesto que todo eso no podían ser simples coincidencias. Shino se emocionó al ver que todos ellos tenían las gemas que tanto buscaba, y cuando fue a buscar las que tenía, apenas en ese momento se dio cuenta de que el encapuchado se robó la de Sosuke. Según una leyenda, los 8 guerreros de la princesa Fuse perdieron la vida sellando al malvado Tamasusa que llevó desgracias al país. Como poseyó el cuerpo de Fuse, ella se clavó una espada en el pecho y las 8 gemas se esparcieron en el tiempo reencarnando en otros cuerpos. Si algún llegaban a reunirse todos ellos, ella renacería y le concedería sus deseos.